tuve que venir aquí al trabajo, pero no tener problemas con la línea aquí de internet. Por favor, me confirman si se ve mi pantalla y si se me Sí, escucha. doctor, sí, Ya, sí se le muy escucha. bien, colegas. Ya, muchas gracias. Disculpen la demora. Como les mencioné, tuve que venir al trabajo y aquí buscar un lugar para conectarme. Es que tenemos problemas acá con la línea, es por la lluvia. Bueno, ya habíamos hablado de esta parte de diseño experimental. Ahora vamos a tratar de ver algunos diseños de manera un poco más rápida, ya que el curso se centra mayormente en lo que es optimización, tanto de superficie de respuesta, como también lo que es diseño de mezclas. Algo que luego conversamos, solo para recordar algo rápido, un diseño experimental, ya lo hemos visto, tenemos variables independientes o controlables que son factores, y las variables dependientes o respuesta. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellos. Tenemos también algunos errores que se incluyen, ¿no? Normalmente a veces durante las mediciones o algunos factores o variables independientes, pero que se encuentran en el ambiente. Bueno, hablamos también de aquí de lo que es de los objetivos del diseño experimental, hablamos de lo que son la importancia sobre todo del diseño y mayormente las repeticiones, ¿no? Una es el diseño que yo puedo utilizar, así como las repeticiones. Un ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un diseño completamente al azar, y les había mencionado de que según Douglas Montgomery, de acuerdo a algunas curvas características, sobre todo del error, nos recomendaba de que deberíamos trabajar con 5 repeticiones o con 6 repeticiones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una variable que es temperatura, en la cual tengo 5 niveles, ¿no? 5 niveles, tengo 6 repeticiones, pues tendría que desarrollar 30 experimentos, con lo cual les involucra que un alto costo. Pero si es que yo selecciono, por ejemplo, un diseño factorial de 2 factores, por ejemplo, y tiempo, yo lo que realizo es siempre 3 repeticiones entre la interacción de niveles. Por ejemplo, temperatura de pasteurización 70 grados con un tiempo de pasteurización 25 minutos. Ahí tengo 3 repeticiones, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de niveles, yo cuando el diseño es un poquito más amplio, puedo tener no solo un factor, sino puedo tener 2 factores o puedo tener más, ¿no? Y ¿qué ocurre? De que tengo mayores resultados, una mejor interpretación, por lo tanto, comparando con un diseño completamente al azar, que puedo utilizar hasta la misma cantidad de repeticiones, tengo un diseño en el cual, de todas maneras, me da mayores resultados, como les he mencionado, ¿no? Aquí hablamos también de lo que son las terminologías, ya hemos hablado de lo que es factor, nivel, la combinación entre ellos, variable de respuesta, efecto, la interacción también. La corrida experimental mayormente hace referencia a lo que es, ¿no? Todas las combinaciones que se tienen, incluidas lo que vienen a ser las repeticiones, ¿no? Corrida experimental. Un bloque normalmente se aplica cuando tengo a veces ciertas diferencias, mayormente en lo que es materia prima, ¿no? Y eso ya queda elección en sí del investigador. Que yo elija de repente utilizar un bloque u otro, va a depender mucho. Como digo, sobre todo de la variabilidad de la materia prima que yo pueda tener, ¿no? A veces también se ponen, por ejemplo, zonas geográficas, ¿no? Como bloques. ¿Con qué objetivo? Tratar de uniformizar la materia prima que uno tiene. La replicación viene a ser la repetición de la corrida experimental, ¿no? Y aquí, por ejemplo, siempre hay una definición. ¿Es igual una repetición con una réplica o existe alguna diferencia? Repetición mayormente se llama cuando yo hago un análisis, ¿no? Por ejemplo, yo determino ácido ascórbico. Al determinar el ácido ascórbico, realizo las repeticiones para yo reportar el valor. El valor ya sea en promedio, más o menos de desviación estándar. O simplemente hago una repetición para ver cómo está mi análisis también. Pero una cosa es la réplica del tratamiento. Es muy diferente a una repetición. Y bien es cierto, los términos están
coinciden, como ven ustedes acá, replicación, repetición de la corrida experimental, pero se refiere repetición de qué? De ese tratamiento que yo estoy haciendo. Así como también puede ser de toda la corrida, ¿ya? Pero no es lo mismo una réplica que una repetición. Repetición mayormente, como les mencioné, va abocado a lo que viene a ser el análisis que yo realizo. Realizo la implementación para ello. Ahora, en unas etapas del diseño de experimentos, aquí podrán ver ustedes, existe cierta semejanza, tanto en el diseño de experimentos, cuando nosotros realizamos el proyecto de Doctor tesis, Frank, disculpe. ejecutamos el proyecto de tesis, obtenemos los datos, hacemos el análisis de datos, en comparación, por ejemplo, con el diseño de experimentos. Entonces, el diseño de experimentos es muy parecido a lo que planteamos, ¿no? Proyecto de tesis, la ejecución, y luego lo que Doctor viene a ser el Frank, análisis de los datos. Sí, doctor Frank, sí, pues me parece que sí. su micrófono no se le escucha bien, doctor. ¿No, no se escucha muy bien? A ver, espero que no sea problema de la línea. A ver, déjenme ver si pueden estar con mi celular. A ver, solo un momento, por favor. Como ya me enviaron el enlace. Está peor, Ya, doctor. espero. Sí, un ratito, por favor. Espero que solo sea el micrófono y no sea problema no sea problema del internet. Un momento, por favor. A ver, voy a ingresar con el celular. Ya, ya ahí se me escucha. Ya, ahí se me escucha. Ya, ahí se me escucha. ¿Me escucha ahí mejor? ¿Me escucha ahí mejor? Indícanos. ¿Sí me escuchan, profesores? ¿Sí me escuchan, profesores? Doctor Frank, Sí, ¿me escucha? tiene dos cuentas iniciadas. Creo que es el problema. Tiene dos cuentas iniciadas. ¿Cierto? No le vino. No puedes hablar. No dicen nada. No puedes hablar. Ya. ¿Me llegan a escuchar ahí, colegas? ¿Me indican si me escuchan? ¿Está mejor el audio? No sé si me llegan a escuchar. Hola, hola. Yo la escucho bien, doctor. Ah, ya, ya. Ya. Sí, ahora me conecté. Y estoy con dos cuentas porque una es para el audio, como me dicen que es el problema de repente de la computadora. Sí, por favor me indican si me escuchan, no hay ningún problema. Muy bien, como les había mencionado, tenemos aquí cierta semejanza, ¿no? Aplicamos el método científico, ¿no? Por ejemplo, aquí los experimentos involucran lo que viene a ser el planteamiento del problema, elección de factores y niveles, ¿no? Que eso es lo que para nosotros es los variables independientes, los niveles en los cuales vamos a trabajar. Tenemos que seleccionar la variable o variable de respuesta. No, está mal su. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Sí me escuchan?
Entiendo. ¿Me indican si me escuchan? Hola, hola. Yo lo escucho bien, doctor, pero hay unos ecos de que abren mucho los micros. Pero yo lo escucho bien. Ya, gracias. Entonces, si me escuchan, continuamos entonces, ¿sí? Cualquier cosa me avisan, por favor. Espero nomás la línea de internet esté bien, que la veo bien. Ya. Entonces, seleccionamos aquí también nuestra variable de respuesta o variables de respuesta, ¿no? Que vienen a ser las variables dependientes. Luego, elegimos el diseño experimental en el cual vamos a trabajar, realizamos el experimento y realizamos el análisis de los datos que tenemos. Y posteriormente reportamos esos datos que tenemos. Entonces aquí también hay que tener algo en cuenta, colegas, de que desde el momento que ustedes ya están revisando los antecedentes, están viendo cierto proceso que desean estudiar, de por sí ustedes ya tienen las variables, sobre todo independientes, ¿no? Que vienen a ser los factores. Entonces ustedes ya están planeando realizar, por ejemplo, un diseño de superficie de respuesta, un diseño de SCR que me genere la superficie de respuesta. ¿No? Ya sea un central rotacional, un Bose-Bentgen, así como también las variables de respuesta, que si bien es cierto, pueden ser las mismas variables que ustedes encuentran en los antecedentes, pero también tiene que tenerse en cuenta qué de nuevo se tiene. O sea, si ya se hizo un trabajo de optimización y es, por ejemplo, en agua y manto, entonces, pero de repente la parte de optimización de la pasteurización o de repente atomizar tal vez un extracto o liofilizarlo. Pero yo qué de nuevo voy a medir. O sea, ¿qué cosas voy a medir? Entonces aquí es importante lo que son las variables de respuesta, definirlas, por ejemplo, adecuadamente, para que ustedes también con eso garanticen su publicación. Entonces aquí siempre es variables de respuesta, elegir las más adecuadas. Algunas que se han estudiado, sí, porque me va a permitir comparar, así como también otras nuevas. ¿Qué otras realmente? Y que realmente me permita conocer adecuadamente el proceso, que me permita explicar con solo los datos que yo tengo, generar una buena publicación, solo con los datos que tengo. Entonces aquí es importante la primera respuesta. Y aquí nuestro diseño es el que nosotros vamos a seleccionar. ¿Sí? Luego realizamos el experimento, como les mencioné, y ahí hacemos el análisis de datos. Ahora, ¿quién hace el análisis de datos? El software estadístico. El diseño experimental o la corrida experimental, ¿quién lo realiza? También, normalmente el software, yo le indico qué variables tengo, ¿no? Las variables independientes, esas cantidades de variables, por ejemplo, tengo 2 o 3, y me genera el diseño. Coloco las repeticiones, si se va a bloquear o no va a bloquear. Por lo tanto, ¿quién lo selecciona? ¿Quién lo realiza? El software estadístico. O si quieren, también lo pueden hacer manualmente. Dentro de los diseños experimentales, aquí tengo colocado algunos ejemplos que normalmente se utilizan dependiendo también, ¿no? Del tipo de trabajo. Pero hay que recordar algo, estimados profesores. Casi siempre nosotros no solo tenemos un diseño, tenemos varios diseños dentro de una publicación. Puede ser que de repente yo decida, ¿saben qué? No voy a hacer superficie de respuesta. Y elijo de repente no el central compuesto proporcional, por ejemplo. Ya, pero eso va a ser, claro, el corazón de mi trabajo. Pero yo también podría tener un diseño completamente al azar. ¿Y en qué parte? Podría ser en la parte inicial, por ejemplo, la caracterización de la materia prima. Ah, podría ser un diseño completamente al azar. O algo que sea similar. Si bien es cierto, no voy a hacer 5 o 6 repeticiones, porque sería también antieconómico, ¿no? Altos costos, pero sí puedo tener 3 repeticiones. Y le podría hacer el análisis de varianza y la comparación de medias. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera tener granos de quinoa, ¿no? Y tengo, por ejemplo, quinoa roja, quinoa negra y quinoa blanca. Entonces, tengo 3 variedades de quinoa. Y yo quiero comparar la composición química de ellos como una caracterización inicial.
Entonces, ¿el factor qué sería para mí? El factor sería el tipo de quinoa, ¿no? Tengo 3. Ahora, de esas 3, yo tengo la composición química proximal. Entonces, comparo entre ellas. Entonces, ¿qué estoy seleccionando más o menos? Un diseño completamente al azar, donde lo puedo hacer un análisis de varianza. Si bien es cierto, tengo pocas repeticiones, pero para este caso puede ser aceptable. Ya puede ser aceptable. Entonces, caracterizo esa materia, ¿no? A esa materia prima. Ya la tengo lista, granos de quinoa caracterizados, y hago su comparación de medias. Pero recuerden, ahí que tengo que hacer también antes, homogeneidad de varianzas, ese análisis, y también lo que es distribución de los datos de manera normal. Entonces, esa que tengo, una primera etapa, solo caracterización de los granos. Ahora, pero el objetivo del trabajo es, por ejemplo, seleccionar un almidón de quinoa que tenga ciertas características, por ejemplo, que tenga de repente una baja solubilidad, una baja viscosidad, con el objetivo de optimizar un proceso de atomización posterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi primera etapa ha sido caracterizar esos 3 granos de quinoa. Y yo quiero seleccionar uno de esos tipos de, ¿no? de granos de quinoa. Entonces, ¿qué hago entonces? Ese almidón lo extraigo. Posteriormente, yo determino lo que viene a ser, ¿no? La solubilidad, por ejemplo, y la viscosidad de ese almidón y selecciono uno de ellos. Entonces, tengo la parte de selección, que también tengo que hacer otro análisis estadístico. Y posteriormente, como ya seleccioné ese almidón, el de quinoa, por ejemplo, blanca, utilizando. ¿Y qué utilizo? Por ejemplo, yo puedo utilizar el porcentaje o la proporción de almidón de quinoa y la temperatura de atomización y genero mi atomización. Entonces, ¿qué indica entonces? Que realmente en un trabajo de investigación, y sobre todo cuando quiero generar un artículo, ¿no? científico, y yo realizo varios diseños estadísticos paralelamente. Entonces, no es que solo tenga un diseño, puedo tener varios de ellos, dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que tú persigas. Y casi siempre es mejor tener varios diseños que me permita explicar posteriormente diferencias o no. Entonces, bueno, ya regresando a diseño de experimentos, tenemos el diseño, como les dije, completamente al azar, donde ya lo vamos a ver aquí específicamente, pero les voy comentando. Aquí, ¿qué utilizo? Un factor con varios niveles. Diseño de bloques aleatorizados es un diseño completamente al azar también, donde se tiene un solo factor, pero aquí se genera adicionalmente bloques. Y eso es mayormente, como ya había hecho mención, cuando existe cierta variabilidad, mayormente en lo que es la materia prima. Cuadros latinos no aplicamos tanto nosotros en nuestra área, ¿no? de alimentos, pero que sí utilizan mayormente, ¿no? los colegas en campo, ¿no? colegas de agronomía, ¿no? de agrícola también, y son muy parecidos a qué? A los tipos de bloques aleatorizados. El diseño de bloques incompletos es parecido al de bloque, sino que es incompletos porque a veces algunas correas experimentales no las podría realizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo poca materia prima, entonces también se aplica un diseño, ¿no? de bloques incompletos. El diseño factorial, existe un diseño factorial general, así como también existen esos diseños que ven ustedes aquí, factoriales de este tipo. Ahora, hay un factorial general que me indica de que yo puedo utilizar, por ejemplo, factorial, puedo tener dos factores. Y yo puedo utilizar en un factor 5 niveles, en el otro 7 niveles. Puedo utilizar en un factor 3 niveles, en otros 5 niveles. O sea, es general porque puedo utilizar los niveles que yo crea conveniente. Sin embargo, existen otros tipos de diseños factoriales que vienen a ser 2 a la K, donde 2 viene a ser los niveles y K viene a ser el número de factores. O sea, quiere decir que todos este tipo de diseños van a tener siempre 2 niveles. Si tengo, por ejemplo, 2 factores, ¿qué tengo? Esos 2 factores tendrán 2 niveles. Tengo 3 factores, cada uno de esos 3 factores tendrá 2 niveles. También tenemos el diseño fraccionado también de 2 a la K, o sea, de 2 niveles también. Esto es mayormente cuando se quiere seleccionar. Yo quiero qué hacer. Seleccionar
realmente qué factores influyen o afectan ciertas respuestas de mi proceso, ¿no? Por ejemplo, los tipos placa Gurman, ¿no? Otros diseños tipos, ¿no? Fraccionados generales. ¿Y para qué sirven en sí? Son como tamizados. O sea, voy tamizando en el sentido de que voy a seleccionar solo aquellos que realmente tienen efecto para posteriormente seleccionar. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener aquí 7 factores. Entonces, como son 7 factores, pero los 7 no tendrán influencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Un diseño fraccionado para seleccionar ya sea 2 o 3 factores que realmente afecten ciertas respuestas en mi proceso, para después, una vez que lo selecciono, optimizar. O sea, es una etapa previa a esta de 2, ¿no? De los diseños fraccionados. También hay diseños factoriales 3 a la K, que es muy similar al que ustedes ven 2 a la K, pero en 3 a la K ya son 3 niveles y K factores, la cantidad que yo tenga. Ahora, ventaja de repente en uno con otro es de que ya tengo un centro, ¿no? A veces cuando coloco un nivel, un bajo y un alto, entonces no sé realmente si tal vez un intermedio también tuvo efecto, o si de repente si quiero ir a un nivel de regresión, ese comportamiento es lineal, o tal vez tiene una forma de una curva. Ahora, si la curva es para arriba o la curva es para abajo. Entonces, por lo tanto, ¿qué necesito? Un nivel centro. Entonces, ese nivel centro, ¿qué hace? Justamente que yo identifique bien la curva y pueda modelar también ello, para hacer un análisis de regresión. Entonces, ya sí ayuda un poco más. También, derivado de esos diseños 3 a la K, tenemos un diseño factorial 3 a la K, ¿no? Fraccionados, donde ya aquí también es muy similar al que vemos ustedes aquí, a de 2 niveles, también es para seleccionar también de cierta cantidad de factores, pueden ser 7, 8, 9 o 10, seleccionar 2 o 3 que realmente sí afecten a la respuesta o las variables dependientes de mi proceso. También hay otros tipos de diseños, como el diseño jerárquico, ¿no? Nivel de jerarquías, los análisis de regresión también lineal, con sus derivados también que existen otros modelos de regresión de mínimos cuadrados parciales, ¿no? Entre otros. Tenemos también algunos diseños, por ejemplo, el central compuesto rotacional, o también el de Bose-Venken. Aquí en el compuesto rotacional normalmente tenemos 5 niveles, cuando son de Bose-Venken tenemos 3 niveles, o sea, de un tipo 3 a la K. Y lo que generamos aquí es pues una optimización mediante una superficie de respuesta. Y así como eso, también existen otros tipos de diseños, por ejemplo, ¿no? Lo que son el análisis de componentes principales, el análisis de clúster. También tenemos ahora lo que son las redes neuronales, ¿no? Entre otros tipos de diseños, ¿no? Que también se utilizan, ¿no? para predicción mayormente. Entonces vamos viendo cada uno de estos diseños de manera rápida. Por ejemplo, aquí en el diseño completamente al azar, ¿qué se utiliza? Una variable independiente o factor, con diferentes niveles o variaciones, a los cuales se le llama tratamientos. Y existe uno o más variables de respuesta. Entonces, la cantidad de variables de respuesta, ¿quién la selecciona? El investigador. Por ejemplo, le di el ejemplo, le mencioné de lo que es composición químico proximal. Entonces, cada componente, por ejemplo, lo que es la humedad, el contenido de proteínas, el contenido de grasas, el contenido de cenizas, que vendrían a ser una variable dependiente o una variable de respuesta o simplemente respuesta. Aquí, ¿qué se realiza? Repeticiones. Objetivo, medir el error experimental. Entonces, eso es lo que realmente nosotros hacemos aquí, medir el error experimental. Ahora, la combinación de tratamientos con repeticiones se les llama unidades experimentales. Unidades experimentales. Ahora, estas unidades experimentales se aleatorizan para reducir el error experimental. Todos tengan la opción de ser elegidos, ¿no? Y que si existe una variación de repente en mi materia prima o en mi unidad de análisis, entonces eso puede afectar realmente a todo. No solo, porque si no va a haber bastantes diferencias. Aquí un ejemplo. Si se desea determinar el efecto del porcentaje de algodón sobre la resistencia a la tensión de una tela industrial, para ello se utilizan diferentes porcentajes de algodón.
15%, 35%, y 5 repeticiones para cada porcentaje, obteniendo un total de 25 unidades experimentales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una variable que viene a ser porcentaje de algodón, lo ven aquí. ¿Cuántos niveles tiene? 5 niveles, 15, 20, 25, 30 y 35, y una respuesta, o variable de respuesta, o variable dependiente, que es la resistencia a la tensión observada. Tenemos 5 repeticiones, cantidad de unidades experimentales. Como tenemos 5 niveles de la variable peso o porcentaje de algodón, por 5 repeticiones tenemos 25 unidades experimentales. Ahora, nos damos cuenta también aquí, cuando se está incrementando el porcentaje de esta variable independiente, ¿no? El porcentaje de algodón, tenemos que incrementa de 5 en 5. Pregunta, ¿y podría incrementar de 10 en 10? Sí, también. ¿Podría incrementar de 3 en 3? También. Pero la cuestión es de que cada variable al menos debería tener un incremento razonable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Debe tener cierta razón al incrementar. Y debe ser casi la misma cantidad. No podría de repente, podría hacerse, sí, pero no sería tan adecuado. Por ejemplo, colocar 15% y luego acá le coloco 17. Pues medio que no estoy midiendo, ¿ve? Por eso es que tiene que haber casi siempre en esto, en los niveles de la variable, cierta razón en la cual debe ser casi uniforme para medir también adecuadamente el error experimental. Ahora, en el diseño de bloques completamente al azar, que también se le conoce como DBCA, aquí, ¿qué tengo en cuenta? Es casi como un diseño completamente al azar, donde adicionalmente el factor que se desea variar, o sea, ¿no? Del diseño completamente al azar, o variable independiente, existe un factor perturbador, algo que afecta, ¿no? a mi experimento y que probablemente tenga un efecto sobre la variable de respuesta. Pero en este factor no existe interés específico. Entonces, si es una variable, ¿no? que puede afectar justamente a mi experimento y a todas mis unidades experimentales, pero yo no tengo interés de conocer. Entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tratar de controlarlo, porque si no, afecta a mis resultados. Ahora, como en ocasiones este factor perturbador es desconocido o no controlable, pero en otras ocasiones es conocido, pero no controlable también, entonces el factor perturbador conocido y controlable se puede aplicar la formación de bloques para eliminar la variabilidad del factor perturbador sobre las comparaciones del factor de interés. Quiere decir reducir el error experimental mediante la reducción de la variabilidad del factor perturbador. Entonces, y también, adicionalmente a lo que estoy bloqueando, ¿no? Una vez selecciona, por ejemplo, yo les mencioné, un factor perturbador puede ser la procedencia de cierto lugar, de cierta materia prima. Entonces, ¿qué hago? Bloqueo, le coloco como bloque zona 1, le coloco como bloque 1. Zona 2, bloque 2. Zona 3, bloque 3. O sea, trato de bloquear ese sentido. Y así como el diseño completamente al azar también, se realiza una aleatorización. Pero, por ejemplo, aquí, pero voy a regresar, la aleatorización, ¿cómo se realiza aquí en el diseño completamente al azar? ¿Cuántas unidades experimentales tenemos? 25. Entonces, ¿cuál realizo primero? Tengo del 1 al 25. Tendría que hacer, por ejemplo, sorteo. ¿Cuál realizo primero? Para que todas tengan la misma opción, ¿no? de ser elegidas y que el error también se distribuya adecuadamente en todas mis unidades experimentales. Sería un sorteo, pero aquí hago de las 25 en general. En cambio, aquí en bloques, la aleatorización se realiza en cada bloque. O sea, quiere decir, por ejemplo, si tengo ahí 5 niveles en ese bloque 1, yo aleatorizo cuál de ellos, o mejor dicho, sorteo o elijo uno de ellos, pero tiene que ser al azar. Y luego recién paso al otro bloque. Una vez que termino, ya al otro bloque. O sea, en cada bloque tiene que aleatorizarse. Ejemplo, dice.
Si se desea determinar 4 puntas, ¿no? Si 4 puntas producen mediciones diferentes o no en una máquina para probar la dureza. Y si los ejemplares de las pruebas de metal donde se probará la medición de dureza por las diferentes puntas difieren en su dureza debido a que se produjeron a diferentes temperaturas. Entonces, la variabilidad de los ejemplares de prueba de metal influirá en la variabilidad de las pruebas de dureza. Por lo tanto, incrementarán el error experimental. O sea, aquí se está identificando al factor perturbador. Por ello, no se verá el verdadero efecto significativo si lo hubiera del tipo de punta, que es el que se quiere probar para medir la dureza. Por ello, el ejemplar de prueba se debe tomar como bloque. Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo. ¿Cuál es nuestra variable independiente o factor? Tipo de punta. Porque yo quiero ver si el tipo de punta influye o no en la determinación de la dureza de determinado bloque. Ahora, como sé que el ejemplar de prueba se ha producido a diferente temperatura, entonces puede afectar de repente, ¿no? O sea, la propia dureza que tiene. Que por lo tanto, ¿qué coloco? Coloco cada uno de los ejemplares como un bloque. Por ejemplo, aquí tiene bloque 1, bloque 2, bloque 3 y bloque 4. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso te mencioné, ¿no? Cuando hay cierta variabilidad, ¿qué es lo que hago? Bloqueo, por ejemplo. Un ejemplo. Imagínense que ustedes de repente seleccionan cierta materia prima, ¿no? Y, por ejemplo, algunos frutos de Aguimanto, supongo que lo conocen, y es de un mismo campo, pero de diferentes partes del campo. Pero ustedes saben que de repente en cierta parte del campo va a tener ciertas características diferentes. Entonces, ¿yo qué hago? Se le coloco y bloqueo la materia prima de uno, materia prima del otro y del otro. ¿Al fin de qué? De que esa variabilidad entre la materia prima, ¿no?, que ha sido cosechada de diferentes zonas, ya sea del mismo campo, no afecte mis resultados. Ahora vamos al diseño factorial. Por favor, si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar, ¿eh? Vamos ahora al diseño factorial. Aquí se usan más de 2 variables independientes o factores, que ya, ¿no?, los hemos mencionado, con diferentes niveles o variaciones, a los cuales se le llama tratamientos. Y existe una o más variables de respuesta. Aquí también se realizan, así como los otros diseños que hemos visto, repeticiones para medir el error experimental. A la combinación de tratamientos con repeticiones se les llama también unidades experimentales. Las unidades experimentales que tenemos, así como el diseño completamente al azar y el diseño de bloques completamente al azar, también se aleatorizan. Puede existir también interacción entre los factores que afecten la variable o variables de respuesta. Y también aquí nosotros, recuerden, tenemos unos supuestos de distribución normal, ¿no? Supuestos de distribución normal. Así como también la igualdad de varianzas, ¿no? Igualdad de varianzas. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos lo que vienen a ser, ¿no?, la denominación, por ejemplo, de arreglo factorial, que a veces también encontramos en ciertas publicaciones, ¿no? Y ese arreglo factorial hace referencia a la constitución de los tratamientos o combinaciones de niveles que se desea comparar. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener aquí, como pueden ver, mi factor A con 3 niveles, A1, A2 y A3, y mi factor B con 2 niveles. Entonces, mi arreglo factorial, ¿qué quiere decir? Sería mi factor A en nivel 1 con los 2 niveles de B. Mi nivel de factor A2 con los 2 niveles del factor B y mi nivel de factor de A con los 2 niveles, que es todo un arreglo factorial. Es como diría todos contra todos, ¿no? Una combinación. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este diseño factorial? Es estudiar el efecto de varios factores sobre una o varias respuestas, cuando se tiene el mismo interés sobre todos los factores.
Por lo tanto, si yo tengo 3 variables de respuesta, tendría que tener 3 diseños factoriales, ¿no? O sea, quiere decir un diseño factorial para cada variable de respuesta, a la cual también le voy a hacer un análisis estadístico. Si tuviera 5 variables de respuesta, tendría que tener también 5 diseños. Obviamente sean los mismos diseños, por supuesto, pero el mismo diseño es para que al final yo haga el análisis estadístico también para cada variable. Por lo tanto, 5 variables de respuesta, 5 diseños, 5 análisis. 5 análisis de datos. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Como hemos visto aquí, determinar, por ejemplo, efectos principales, donde yo cada factor, que podría ser como el factor A, ven aquí, o el factor B, ver si realmente tienen efecto cada uno de ellos independientemente. ¿Ya? Y para eso, ¿qué hago? Mi análisis de varianza. Y aquí, por ejemplo, lo pueden ver. Ahora, también yo puedo determinar si existe alguna interacción, ya sea entre A, B o entre B y A. Por ejemplo, interacción siempre va a haber cuando hay cierto cruce entre estos efectos que yo mido aquí. Siempre va a haber. Si hay cruce, quiere decir que existe interacción. Y cuando no hay interacción, simplemente cada uno es independiente, como ven ustedes aquí. Ahora, ¿qué tengo en cuenta aquí también? Que ese diseño factorial también me puede generar un determinado modelo matemático, donde yo puedo tener también mi factor A, mi factor B y mi interacción. Un tipo lineal. Un tipo lineal. Ahora, tipo de factores que podemos encontrar. Algo conversamos también el día viernes. Tenemos factores cuantitativos y tenemos factores cualitativos. Factores cuantitativos son si los niveles son cantidades cuantificables. La cantidad, por ejemplo, niveles de fósforo, temperatura, porcentaje de antioxidante, el pH, ¿no? Entre otras variables. Y factores cualitativos son si los niveles tienen un orden natural y corresponden a clases o categorías. Ejemplo, variedad de frijol, variedad de repente de quinoa. Tenemos, por ejemplo, lo que es también aceptabilidad, una escala hedónica, por ejemplo, para cada característica sensorial, olor, sabor, textura o consistencia. Algunos ejemplos también, por ejemplo, mermelada tradicional, la tradicional mermelada extra de fresa, light, entre otras, ¿no? Un ejemplo es eso. Dice, un factor es definido por 3 sustancias de crecimiento a 4 niveles de concentración aplicadas en un experimento para evaluar la propagación vegetativa de un cultivo sobre medios artificiales. ¿No? La formación de callos se medirá, por ejemplo, a la 4ª semana. Entonces tengo un factor A, sustancia de crecimiento con niveles, y un factor B, concentración de niveles. Como les había mencionado, ese diseño también que acabamos de ver, factorial de factores, tenemos también un modelo que me genera y del tipo que ustedes ven aquí, ¿no? Donde uno, por ejemplo, es el alfa relacionado al factor A, un beta relacionado al factor B, una interacción relacionado a ambos, ¿no? Ambos factores, quiere decir la interacción que puede haber entre ambos, así como también la media, ¿no? de los tratamientos y el error que normalmente encuentro ahí. Entonces, U es la media general, como ven. Alfa I es el efecto debido al higésimo del factor A. B, J es el efecto del jésimo nivel del factor B. Alfa y beta representan el efecto de interacción, la combinación IJ, y E y JK es el árbol aleatorio que se supone sigue una distribución normal. Entonces, miren, si nos damos cuenta del diseño factorial, cuando ya aplicamos una superficie de respuesta, también nos vamos a dar cuenta de que también generamos un diseño así como este, o sea, o un modelo matemático de este tipo. Pero que lo que ya se incrementa vienen a ser factores cuadráticos, tanto de factor A como de factor B.
Y eso nosotros vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, a este modelo lineal que ustedes ven, nosotros lo que podemos hacer es, ¿no? Que es un tipo, por ejemplo, ¿no? Completamente al azar, puedo bloquearlos también, ¿no? Entonces, ¿qué le hacemos? Un análisis de varianza. Es decir, estas figuras que ustedes ven aquí se generan, pero a partir de los valores que tenemos de las variables de respuesta. Y generamos ese tipo que ven aquí, que es realmente un análisis de varianza de este diseño factorial, donde se incluye el efecto del factor A, el efecto del factor B y el efecto del factor AB. Medimos el error y tenemos el total. Por un lado vemos la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, el calculado, porque aquí aplicamos ya lo que es Fisher, la tabla de Fisher. Desde el diseño completamente al azar de bloques, diseños factoriales, aplicamos siempre lo que es la tabla de Fisher. Y eso posteriormente lo convertimos en lo que viene a ser el valor P, ¿no? Que tiene relación al nivel de significancia con el cual nosotros trabajamos en sí. Bueno, eso de por sí me lo va a dar el software, ¿no? ¿Lo puedo hacer manualmente? Sí, voy a demorar más. También puedo utilizar, al menos hasta ese nivel, hay un complemento de Excel que me permite hacer, por ejemplo, un análisis de diseño completamente al azar y también hacer factorial. Entonces, puedo hacer este tipo de análisis. Y ahora, la pregunta es, ¿pero qué pasa si es que yo incremento a más factores? Pues simplemente aquí mi cuadro de análisis, ¿no? De varianza, lo que va a hacer simplemente que es incrementarse. Entonces, aquí ya tendría un factor, por ejemplo, a ver, ya que estamos en esta tabla, si tengo otro factor, tendría entonces efecto de C, ¿sí? Tendría AB, tendría efecto también de ¿qué? Tendría de A con C, tendría de B con C. Quiere decir que C, la tabla simplemente se va incrementando. Y si tengo 4 factores, ya le coloco D y hago todas las combinaciones, ¿no? Que tengo aquí de interacción. Ahora, y no solo es eso, porque también aquí, si vemos que tenemos esta interacción, este es de 2 factores, pero yo también puedo hacer una interacción, pero de los 3, A, B, C. Entonces, cuando ya aplicamos este tipo de diseños, y si nosotros seguimos incrementando la cantidad, ya sea 4, 5 o 6 factores, ¿qué va a ocurrir? De que mi tabla se va a hacer muy grande. Y probablemente, ya sea en el 6, en el 5, en el 4, esas variables probablemente no tengan efecto significativo. Y si lo es muy bajo, o tal vez no es tan importante en sí para el proceso. Es por eso que es recomendable este tipo de diseños. Si los vamos a trabajar, trabajemos con 2 o 3 factores máximo. No solo por la tabla, porque sino que a mayor cantidad de factores también se incrementa también el costo de realización. Y para eso es mejor que realizar otros tipos de diseños, como los diseños fraccionados, donde ahí sí puedo trabajar mayor cantidad de factores, pero trabajando de repente solo a 2 niveles o a 3 niveles, con el objetivo de que seleccionar solo aquellos que sean significativos. Entonces, ¿qué utilizamos aquí? Otro tipo de diseño factorial. ¿Y qué vienen a hacer? Los fraccionados. Por eso no es tan recomendable trabajar con muchos factores en sí. Variables dependientes, puedes trabajar las que tú creas conveniente. Pero claro, siempre y cuando tengan importancia en el proceso que yo estoy analizando. Ahora, para hacer el análisis de varianza, ¿qué se debe tener en cuenta? Primero, debo identificar el modelo, realizar la combinación entre niveles de los factores, realizar el cálculo de los grados de libertad, determinar la suma de cuadrados, tratamiento, interacción, realizar el cuadrado medio del error, determinarlo, y luego realizar el cálculo de F, ¿no? F calculado. Y organizar la tabla que hemos visto anteriormente. Pueden ver aquí.
Y luego realizamos nuestra interpretación. Y ahora me preguntarán, ¿y cuando yo publico, coloco toda esta tabla? Depende. Depende de la revista, depende también qué tantas tablas voy a tener. A veces basta, o sea, por ejemplo, tengo 5 variables dependientes y voy a colocar cada AMBA o cada análisis de varianza. Es demasiadas tablas. Y hay, por ejemplo, revistas que te restringen. Te dice máximo entre figuras y tablas 10. Ambas, 10, más no. Entonces, de preferencia, ¿qué hacer? Por ejemplo, las figuras yo puedo colocar, las superficies que se generen, los comportamientos, las interacciones. Por ejemplo, esa que ven ustedes aquí, puedo hacer las gráficas. Pero si quiero colocar ya el análisis de varianza y tengo 5 variables dependientes, mejor hago una tabla grande. Una sola tabla que incluye todas. Ahora, pero colocaría cada efecto los más importantes. Podría colocar, por ejemplo, la suma de cuadrados. Podría colocar, por ejemplo, el grado de libertad, el cuadrado medio y el factor F, o simplemente el valor P. Porque al final se puede determinar con grado de libertad el cuadrado medio, el factor F. Entonces bastaría colocar el valor P. O sea, hacer una tabla grande nada más, donde estén todos los datos. Ahora, ¿y sería adecuado que yo lo coloque directamente? La recomendación es que verifiques, ¿no? Si hay artículos que se han publicado, así como el que tú ya estás trabajando, entonces ve cómo se hizo antes y trata de darle esa forma, porque se ve que el editor al menos lo acepta en ese formato y el editor ya no te va a rechazar, al menos le va a dar paz a los revisores. Pero tú también podrías hacer ciertas mejoras, ¿no? Porque no es camisa de fuerza lo que se publicó hace 1 año, hace 5 años, debo tomar el mismo formato. Puedo también tener un poco más de imaginación, más creatividad y ver cómo puedo de repente mejorar mis figuras, cómo puedo de repente colocar mis tablas, ¿no? Que de repente datos no incluir porque simplemente son repetitivos que se pueden determinar. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, estimados profesores, ¿eh? No necesariamente es colocar, como tal vez en la tesis de pregrado, de repente que sí, ¿no? Se coloca, bueno, como que el estudiante también entienda, ¿no? Pero nosotros ya en la publicación estás a otro nivel, ya, ¿no? Donde ya conocen, tanto el editor, el comité editorial y los revisores conocen el tema, entonces no es necesario incluir todo ello, porque se supone que se trabaja éticamente y que no han realizado ese análisis, ¿no? Ya, entonces, y aquí ya tenemos lo que es la interpretación, ¿no? Y esa interpretación es lo que tenemos que hacer una vez que también tenemos nuestra tabla general que podemos hacer, nuestras figuras. Entonces, solo para recordar nada más, recuerden esto, manualmente se puede determinar, pero lo que ocurre es que mientras más complejo es el diseño que tengo, 2, 3, 4, 5 factores, los cálculos también son más complejos. O no más tediosos, ¿no? Porque tengo más cantidad de datos. Entonces, para eso mejor ya utilizo un software estadístico, ¿no? Modelo lineal, como pueden ver aquí, la suma de cuadrados totales, ¿no? Esta es la fórmula, que normalmente es la sumatoria, ¿no? De todos los datos que se tiene, menos, ¿no? La sumatoria, o sea, sumatoria de cada dato al cuadrado, menos la sumatoria de todos los datos elevados al cuadrado, dividido entre n, ¿no? La suma de cuadrados del error viene a ser la suma de cuadrados total, menos suma de cuadrados del factor A, menos suma de cuadrados del factor B, y suma de cuadrados de la interacción. Porque estamos ahorita en el diseño factorial de 2 factores. Y la suma de cuadrados de los efectos también lo realizo para cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí para el factor A, aquí para el factor B, y aquí para el factor, o bueno, la interacción de ambos factores AB, donde aquí ya se le resta la suma de cuadrados de cada factor en sí, A y el B. Aquí es un ejemplo, como por ejemplo, bueno, aún se plantea, ¿no? Ahora tenemos, claro, otra estructura que le vamos a ver aquí, cómo voy a generar una tabla y cómo presentar, por ejemplo, nuestros datos. Ejemplo, se está diseñando una batería que se usará en un dispositivo que se someterá a variaciones de temperatura. Se selecciona el material de la placa o ánodo para el diseño y se tienen 3 tipos. Y se sabe que por experiencia, que la temperatura afectará la vida efectiva de la batería y cómo ésta se puede controlar en el laboratorio, entonces se decide probar
3 tipos de materiales de la placa con 3 niveles de temperatura. Entonces aquí tengo ya 2 factores. Asimismo, se realizará la prueba de 4 baterías para la combinación del material de la placa, temperatura obteniéndose 36 unidades experimentales. Entonces, la forma como presentar es como ven ustedes aquí. Tengo el tipo de material, 3 niveles de este factor, el otro factor, temperatura, que está en grados Fahrenheit, 15, 70 y 125 grados Fahrenheit. Y tenemos aquí nuestros datos. Pero aquí los datos los tenemos por duplicado, triplicado y cuadriplicado. Si vemos aquí el nivel del tipo de material 1, con el nivel de temperatura 15, y vemos aquí tenemos 4 datos, cuadruplicado. Entonces, como tengo, por ejemplo, 3 niveles del factor A, tipo de material, y 3 niveles del factor B, entonces tengo 3 por 3, 9. Por 4 repeticiones, tengo 36 unidades experimentales. 36 unidades experimentales. Me preguntarán, este es un ejercicio del libro de Douglas Montgomery que no lo vamos a desarrollar porque está enfocado más a lo que es superficie repuesta. Pero la pregunta es, ¿estaría bien 4 repeticiones? ¿Estaría bien 3 repeticiones, 2 repeticiones o una repetición? Bueno, si tú quieres incluir 4 repeticiones, no hay problema, ¿no? Si quieres incluir 5 también. Pero lo más adecuado que es, mencionamos también el día viernes, 3 repeticiones, ¿no es así? Para también ir analizando nuestros datos, cómo van. Porque tienen que ser casi, al menos cercanos. Entonces yo podría hacer 4 o 5, ¿sí? Pero recuerden que esos son costos, ¿eh? Ahora, ¿y si solo fuera uno? Y si solo fuera uno, yo no sabría si realmente, cuál es el comportamiento. ¿Es realmente ese dato? Entonces, por eso es que tengo que hacer la repetición, en este caso la réplica. Tengo que hacer la réplica, sí o sí, para saber si realmente ese valor, cuando lo realizo nuevamente, es el valor real. Porque puede ser que haya fallado de repente el equipo, haya pesado mal, o yo de repente he tenido una falla, de repente se me cayó cierto volumen a la hora de pipetear para determinar, por ejemplo, los contenidos de ácido ascórbico. Entonces, por eso es necesario hacer siquiera 2 o 3 repeticiones. Pero imagínense aquí, miren, 36 unidades experimentales también es una cantidad alta. Y habría que ver de repente si tenemos, ¿no?, la suficiente materia prima, el suficiente presupuesto para realizar ello. Dentro de los diseños factoriales que hemos visto, hace un momento, este diseño que ven ustedes es de 2 factores, pero es un tipo completo. ¿Por qué? Porque acá tengo, miren, 3 niveles, pero yo pude haber tenido 4. Aquí también pude haber tenido 4. O aquí 1 más 5 y 4. Entonces, ¿qué es diseño factorial completo? Por eso cuando vayamos al software estadístico, ustedes vayan a un software estadístico tal vez que tengan instalado, automáticamente lo detecta el software. Si está bien organizado, lo detecta. Pero te pide qué tipo de diseño es. ¿Es 2 a la K? ¿Es completo? Entonces, ¿qué le colocan? Completo. Para el análisis estadístico. Pero también hay otros diseños, ¿no?, que son factoriales tipo 2 a la K, donde aquí están algunas características de ellos, donde K es el número de factores para el diseño, ¿no? Para este diseño es mínimo también 2 factores. Quiere decir, tengo 2, 3, 4, hasta K. Y N es el número de niveles. Aquí el que ven ustedes, bueno, en este caso es 2, ¿no? 2 es el número de niveles. Quiere decir que tengo 2 niveles, un alto y un bajo. Aquí también se realizan réplicas para medir el error experimental, al igual que los otros diseños. La variable de respuesta puede ser una o más variables. Las unidades experimentales también son aleatorizadas. Recuerden, en todos los diseños existen réplicas y también tienen que ser las variables aleatorizadas. En algunos casos también hasta se bloquean. También se pueden utilizar como experimentos de tamizado, selección de factores, porque proporcionan menor número de correos experimentales. Y esto mayormente en los diseños tipo fraccionados, ¿no? Entonces se tienen componentes lineales e interacciones también entre variables.
Por ejemplo, aquí tenemos un diseño 2 a la 2, donde, recuerden, el 2 que viene a ser aquí, 2 niveles para cada factor, y aquí tenemos, ¿no? Elevado a la 2 quiere decir 2 factores, como si fuera acá. 2 factores, quiere decir variables independientes. Entonces, una forma como presentarlo es como ustedes lo ven aquí, ya sea con signos y generar también réplicas en función a ello. Entonces, ¿qué significa el signo menos? Bajo, signo más, alto, menos, bajo, más, alto. El B, bajo, bajo, alto, alto. Ahora dirán, pero ¿y por qué el A es menos más y menos menos y más más? Bueno, esto es mayormente para tener todas las combinaciones posibles de los tratamientos. Es como decir, por ejemplo, ¿cuántos tratamientos o cuántas unidades experimentales aquí no? Tratamientos, vamos a hablar. ¿Cuántos tratamientos tendría? Como es 2 a la 2, es igual 4. Entonces debería tener 4 tratamientos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, recuerden, menos que es bajo, más alto. Ahora, otra forma, también como representar es colocando un 1, teniendo menos 1 más 1. Menos 1 más 1 son formas también como representar. ¿Ya? Y como ven ustedes aquí, ¿no? Con todas las combinaciones de los tratamientos. Y también aquí, ¿qué debo generar? Réplicas. Ahora, miren, aquí tenemos, por ejemplo, de este tipo. Es una forma como presentar, ¿no? Como un cuadro. ¿Eh? Un cuadro de este tipo. Pero yo, este cuadro que ustedes ven aquí, también lo puedo representar de otra manera. Y la representación también puede ser así. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de los dos es más aceptable? Bueno, casi todos los software te van a dar de ese tipo. Y hasta cuando vas a hacer análisis estadístico tienes que colocar tal como te dice el software, ordenarlo de esa misma manera. Entonces, más sencillo cuando se tiene ya varios factores es trabajar de esta manera, o sea, de este tipo. Una forma también tipo tabla, más que cuadro, ¿no? Como la pueden ver aquí. Y aquí generamos también réplicas que pueden ver. Entonces, también podemos tener otro tipo de diseño. Miren, aquí ya este diseño va ya con signos y números, ¿no? Y aquí específicamente el número 1. Aquí tenemos el diseño, por ejemplo, factorial 2 a la 3, que quiere decir 3 factores, 2 niveles. Entonces, puedo tener, ¿cuántas corridas voy a tener? ¿O cuántos tratamientos? 2 a la 3, 8. Entonces debo tener 8 corridas, 8 tratamientos. Ahora, ¿y cómo sería la combinación de los signos? El A queda igual, siempre transición. Menos más, menos más, menos más, menos más. O sea, quiere decir bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Y así sucesivamente. El B sería 2 bajos, 2 altos, 2 bajos, 2 altos. Y el C serían 4 bajos y 4 altos. Aquí lo tenemos representado como signos, más y menos, ¿no? Bajo y alto. Y aquí también lo tenemos representado, pero ya colocando con el número 1. ¿No? Podemos ver aquí, por ejemplo, menos 1, 1, que se supone que es más 1, ¿no? Menos 1, 1 para A, menos 1, 1, menos 1, 1. Para B sería menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1. Y el C, 4 menos 1 y 4 1. Y aquí tenemos también las réplicas que se pueden generar. Ahora, pregunta. ¿La réplica es necesaria? ¿Sí? Pregunta. ¿Para este tipo de diseño es necesaria la réplica? ¿Sí? ¿Es necesario realizar la réplica o no? ¿Qué opinan?
Por ejemplo, en los otros diseños vemos que hay réplicas aquí. Aquí también vemos que hay réplicas. En este diseño también será adecuado. Aquí, miren, comparando ambos, la diferencia simplemente es que se está incrementando el número de factores. Y aquí también, claro que hay 3 réplicas. Aquí solo hay 2. ¿Sería necesario o no? Claro. Si ustedes no realizan la réplica, no van a tener el error experimental. Se va a poder medir. Entonces, adecuado realizar. Pero sin embargo, démonos cuenta aquí. ¿Cuántas réplicas tenemos aquí? 8 más 8, 16. O sea, son 16 unidades experimentales. Y si hiciera una réplica más, ¿qué sería? 8 por 3, 24. ¿Y si hago una réplica más? Entonces, se incrementa y si hago demasiado. Aquí, que también mis costos se incrementan. Por lo tanto, es necesario de repente, si yo quiero optimizar y reducir la cantidad de unidades experimentales, ver otro tipo. Y, por ejemplo, ahí se aplican los diseños de superficie de respuesta, ¿no? Donde ya yo realizo también réplicas, pero no a todos, ¿no? Sino mayormente, por ejemplo, en los puntos centrales, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Entonces, recuerden, casi todo tipo de diseño lo que siempre se persigue, ¿qué es? Tratar de obtener o utilizar la menor cantidad de unidades experimentales, pero obteniendo el mismo resultado como si tuviéramos una cantidad de alta de unidades experimentales. Si bien es cierto, también se va a generar cierto error ahí, pero no obstante, eso se puede, ¿no? Puede ser admisible, aún permisible. Ahora aquí tienen, por ejemplo, los niveles, ¿no? de este factor. Aquí otro ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, un diseño factorial también, 2 a la 4, donde tengo 2 niveles y 4 factores. Ahora, claro, y tengo, por ejemplo, aquí 2 variables de respuesta. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Tengo 4 factores. Tengo A, B, C y D. Y para cada uno tengo valor bajo, ¿no? Y tengo también lo que es el valor alto también. ¿No? Miren, y pueden ver de este tipo aquí. ¿Ya? De este tipo. Solo vamos a tener en cuenta, por favor, no el centro, ¿ya? Solo lo he puesto como ejemplo nada más, porque aquí no hay ningún cero. ¿Ya? Solo está el bajo y el alto nada más. Y lo pueden ver eso en la tabla. Esto simplemente es como para que se ubiquen, nada más lo he puesto como ejemplo, aparte del centro. Entonces, ¿cuántas unidades experimentales tendríamos? Si tengo 4 factores, 2 a la 4, serían 16. Y tengo aquí, ¿no? 16 corridas o 16 tratamientos. Y aquí las combinaciones de ellos. Pero ojo, aquí estoy sin repeticiones. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Siquiera 2 repeticiones más. Entonces tendría que tener 16 por 3, 48. 48 repeticiones. O 48 fueron unidades experimentales, ¿no? Y eso incrementa bastante mis costos, ¿no? Entonces también, trabajar para este tipo de diseños con muchos factores, económicamente tampoco, ¿no? Es conveniente. Y para eso, si yo tengo 5, 6 o 7 factores, el objetivo, como les mencioné en unos momentos, es identificar qué tratamiento realmente tiene efecto significativo o qué factor o factores, ya sean 2 o 3 o 4, que tengan ese efecto significativo para posteriormente trabajar con más niveles. Porque aquí solo con 2. Pero no podría aplicar este tipo de diseño. O sea, sí lo puedo hacer, pero me saldría muy caro. Entonces, para eso mejor que aplico. Si tengo más de 3 niveles, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, un diseño fraccionado mejor. Donde tengo menos corridas experimentales. Ahora, también, así como ese diseño que acabamos de ver, factorial 2 a la K, también nosotros tenemos aquí un diseño factorial 3 a la K, de este tipo, donde K también sigue siendo el número de factores, 2, 3, 4, ¿no? Hasta la K. Y aquí para aplicar ese diseño también se necesitan mínimo 2 factores. Y 3 es el número de niveles. Entonces, ¿y eso qué me va a indicar? Si tengo 3 niveles, entonces voy a tener un nivel bajo,
nivel alto. Y un nivel que voy a encontrar en el centro. Esta pelota. Que tengo un bajo. Y aquí tengo un centro. Ya en este bajo, recuerden, puedo colocar bastante sensible aquí. Tengo aquí un menos. Aquí tengo un 0. Y aquí tengo un más. Puede ser como signos o como esté. Entonces, normalmente, ¿qué le colocamos? -1, 0 y +1. Entonces, la ventaja aquí que tenemos es que tenemos ya un centro. Y como les había mencionado, lo que pasa es que si yo tengo una gráfica, y yo tengo dos puntos. Un punto aquí y otro punto aquí. Pregunta. ¿Cómo sé que de repente al unir esos dos puntos, tengo una línea recta? ¿Y por qué de repente no es así? ¿O por qué de repente no es así? O tal vez tenga otro comportamiento. Es justamente porque necesito ese punto central. ¿No? Ese punto central. Entonces, si yo tengo ese punto central, más o menos me indica que es tipo lineal. Pero si es de ese tipo, yo diría que también es una forma de curva, pero para arriba. ¿Ya? Y aquí también de ese tipo, ¿no? Inicia desde abajo, pero va hasta arriba. Entonces necesito justo ese punto central. Y lo que me hace este punto central justamente es ver ese comportamiento de la curva. Esa es la ventaja en función al modelo que hemos visto anteriormente, ¿ya? Donde el diseño anteriormente que hemos visto, que es 2 a la K, tenemos ahí dos niveles, pero me sirve para identificar mayormente, ¿no? Realmente qué variables tienen efecto y para trabajar con más niveles de ellas, ¿no? Trabajo con dos, pero solo para identificar qué factores tienen realmente efecto significativo. En cambio, aquí ya yo veo, por ejemplo, que me sirve para qué? Para ver ciertos comportamientos. Y ya este tipo de diseños que me permite a mí poder optimizar también. Ahora, ¿y cómo poder optimizarlo? Bueno, si yo tengo ese tipo de comportamiento, ¿qué es lo que hago? Derivada. Realizo la derivada y veo el punto máximo, o una derivada, el punto mínimo. O sea, con 3 puntos yo ya podría hacer ¿qué? Un tipo de diseño de optimización también. ¿Con qué diseño? Diseño factorial 3 a la K. ¿Eh? Y aquí también se realizan réplicas para medir el error experimental. Las variables de respuesta puede ¿no? ser una o más variables. Las unidades experimentales, igual que los otros diseños, también son aleatorizadas y tienen componentes lineales, se tienen componentes cuadráticos e interacción. Y también son del tipo ortogonales, ¿no? Vamos a hablar un poco más de repente terminando la clase o en la siguiente clase de la parte de ortogonalidad también. Entonces, y ahora me dicen, ¿y componentes cuadráticos por qué? Porque de repente mi curva lineal sí es de ese tipo, que ven aquí, pero también podría ser del tipo cuadrático, ¿no? Porque ya tiene cierta forma de curvatura, ¿no? Un modelo cuadrático podría aplicar ahí, ya sea la que ven ustedes aquí, esta curva, o esta curva de aquí.
Entonces tiene componentes cuadriláteros. O sea, entonces quiere decir, colocando ya un punto central, yo puedo ver ya esos tipos de componentes, ¿no? Adicionales, que son los cuadráticos. Porque en el diseño factorial que hemos visto hace un momento, 2 a la K, solo vemos que componentes lineales, ¿no? Y también la interacción que puede haber. Esta es una forma también como presentar, por ejemplo, este tipo de diseño. Por ejemplo, aquí tenemos 3 variables. Aquí tenemos un factor que es tipo de boquilla, velocidad también en RPM, que es el factor B, la presión en PSI, que es el factor C. Entonces, les coloqué la tabla como para que ustedes se den cuenta que es muy tedioso también trabajar en este tipo de tablas. Entonces, un poco más complicado también trabajar, hasta para realizar la misma tabla. Pero también, así como hemos visto hace un momento en el diseño factorial 2 a la K, podemos de otra manera también presentar ese tipo de tablas. Entonces, donde aquí, por ejemplo, tenemos un diseño factorial 3 a la K, 3 a la 2, tenemos 3 niveles y 2 factores. Para nuestro factor A, tenemos el nivel bajo, el nivel del centro, que es el 0, y el nivel 1, que es el alto. Y para el factor B, nivel bajo, menos 1, nivel centro 0 y nivel alto 1. Ahora, ¿cuántas corridas o cuántos tratamientos o cuántas combinaciones, ¿no?, de los niveles de esos 2 factores tenemos? 3 a la 2, es decir, 9. Tenemos 9. O sea, 9 tratamientos. Y aquí los 9. Ahora también, la forma como se puede, ¿no?, realizar esta tabla. 3 bajos, 3 centros para el factor A y 3, ¿no?, niveles altos. Para el factor B, nivel bajo, nivel centro, nivel alto. Nivel bajo, nivel centro y nivel alto. Y nivel bajo, centro y alto. Y esa es la manera como lo vamos a encontrar. Como ven aquí, ya que va de 3 en 3. Y si incrementamos más, debemos hacer nuestro ejemplo. ¿Qué va a ocurrir? Voy a tener también más tratamientos, ¿ya? Y pregunta, ¿y repeticiones? Igual que todos los diseños estadísticos, también debería tener. Entonces, si tengo ese tipo de diseños, imagínense, tengo aquí 9 tratamientos y realizo 3 repeticiones. ¿Cuántas unidades experimentales tendría? 9 por 3, 20, 27. Entonces, también se incrementa la cantidad. Ahora, si bien es cierto, este diseño, como mencioné, ya se puede realizar para optimizar, pero ni aún así, dense cuenta, ¿no?, con muchas repeticiones, tengo demasiadas unidades experimentales. Entonces, tengo que dar forma también a este diseño para que tener la menor cantidad de repeticiones también posible, ¿no?, y reducir los costos en sí. También tenemos para cada variable de la respuesta. Ahora, ¿y qué ocurre si es que ya tenemos 3 factores? 3 factores para 3 niveles. Entonces, tenemos aquí 3 a la 3. ¿Qué quiere decir? 3 niveles, 3 factores. Entonces, tengo mi factor A, tengo mi factor B y tengo mi factor C. Mi factor A también tengo bajo, ¿no?, centro y alto, el B igual, bajo, centro y alto, y el C, bajo, centro y alto también. Ahora, ¿cuántas serían mis corridas? 3 a la 3. Serían 27 corridas o 27 unidades experimentales, 27 tratamientos. Claro, unidades experimentales sin repeticiones, ¿no? La presentación. Aquí sí ya vamos viendo, miren, por ejemplo, de 9 en 9. 9 niveles bajos para A, 9 niveles centros y 9 niveles altos. Luego aquí continúo de 3 en 3. Para B, 3 bajos, 3 centros y 3 altos. Y así sucesivamente hasta completar 27, siguiendo la misma frecuencia. Y para C, voy de 1 en 1.
Menú bajo, centro, alto, y así sucesivamente. Ahora miren, ¿cuántos tengo? 27 tratamientos. Y me faltan las repeticiones. Y si hago 3 también, 3 repeticiones, ¿cuántas unidades experimentales tendría? 27 por 3, 81. Imagínense realizar 81 repeticiones y realizar los análisis para cada variable de respuesta, y se supone que también debo hacer por triplicado para cada una de ellas. Entonces se incrementa demasiado. ¿Podría optimizar este tipo de diseño? Sí, pero las cantidades son muy, muy altas. Y por eso es que se ven otros tipos de diseños que son los de tipo, por ejemplo, superficie de respuesta, donde tenemos casi la misma secuencia que ven aquí, sino que ya se realizan ciertas modificaciones a fin de obtener puntos centrales para reducir sobre todo las unidades experimentales, ¿no? Unidades experimentales. No sé si alguna pregunta está ahí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Una pregunta. Sí. Lo que está explicando ahí es lo mismo que si yo dijera A1, B1, a C1, por ejemplo, y así voy combinando. ¿Es lo mismo? O, ¿En qué por ejemplo, parte? si en esa tabla que está mostrando. Uh-huh. O aquí, a ver, de Si yo, repente. por ejemplo, digo, si yo, por ejemplo, digo que como son tres niveles, yo puedo ir A1, A1 para nivel 1, A2 para nivel 2 y A3 para nivel 3, ¿no? ¿Es lo mismo Ah, que yo sí. haría esas combinaciones con subíndices? ¿Es lo mismo? Sí, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que aquí nada más, miren, por ejemplo, cuando ustedes presentan su proyecto docente, sí, cuando proyecto docente o algún tesista también de repente pregrado, ¿no? Tenemos los datos codificados sin codificar. ¿Ya? Y cuando, por ejemplo, vamos a un software estadístico, nosotros hacemos el análisis estadístico también a los datos codificados y sin codificar. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo colocar, por ejemplo, los datos como ven ustedes aquí, codificados, y me hace el análisis estadístico. Y también sin codificar. O sea, por ejemplo, ¿no? Como dice aquí el profesor, no, espero que la pluma no me... No sé si es la pluma o mi mano la que está fallando. Un poquito tedioso trabajar. Por ejemplo, si yo digo que el factor A es temperatura, ¿no? Y tengo, se supone que de este tipo, entonces debería tener 3 niveles de temperatura, ¿no? Entonces, ese nivel bajo, por ejemplo, para mí, se coloca en una temperatura más o menos por ahí que sea de pasteurización o de aplicación, ¿no? Sería 65. El valor del centro sería, recuerden, podemos ir de 5 en 5 o de 10 en 10. Vamos de 10 en 10, ¿eh? 75. Y el alto sería 10 más 85. Entonces, simplemente, ¿qué son? Aquí los datos que ven aquí, ¿qué es este? Codificado, y aquí es sin codificar. Codificado y sin codificar. Pero como dice el profesor, acá también si quieres le colocas, por ejemplo, A1, o si quieres T1, ¿no? Porque es temperatura, ¿no? Por ejemplo, puede ser A1, aquí puede ser también A2, y también aquí podría ser A3. Depende. Ahora, ¿por qué de repente acostumbrarse a codificar? Porque en las publicaciones lo van a encontrar así, profesores. Y si no lo encuentran así, encuentran de ese tipo. Lo encuentran aquí como temperaturas, ¿no? Por ejemplo. Se puede encontrar codificados o sin codificar. Depende de ustedes, ¿no? Pero casi siempre los encuentran de esa manera. Entonces, si ustedes quieren, simplemente, ¿qué van a hacer? Este -1 lo pasan aquí
Tienen el centro, 75, lo pasan aquí, y simplemente lo que hacen que descodifican nada más. Entonces, ¿qué son? Datos codificados y sin codificar. Y eso es lo, como les digo, normalmente los software estadísticos, en general, ¿no? Aparte del que vamos a utilizar el Design Expert, por ejemplo, el militar, la estadística, te hacen el análisis estadístico codificado sin codificar. Ahora, lo adecuado en un artículo, ¿qué reportar? Sin codificar, ¿no? ¿Por qué? Porque le da mucho trabajo, ¿no? Se supone que alguien que va a leer tu trabajo y quiere de repente replicarlo, hacer otro análisis de otra respuesta, ¿no? Entonces va a tener que buscar todavía en la parte de metodología, ¿no? Materiales y métodos, y realmente recién identificar qué variable y todo. Y segundo, uno mismo, a la hora también de discutir, tú no vas a estar mirando los datos codificados como están aquí, ¿no? Tienes que colocar el valor que es realmente. Entonces, pero como les digo, sí se estila, los software los tienen. Y a la hora también, no solo de que te hagan análisis estadístico, sino también a la hora que te diseñe esta tabla, porque esta tabla lo diseña también ¿no? los software estadísticos, tú debes colocar si es codificado o sin codificar. Si lo colocas también codificado, vas a tener que hacerlo manualmente o nuevamente programarlo para que te bote codificado. Porque si lo colocas codificados, ¿cómo sabes qué temperatura, por ejemplo, qué pH vas a trabajar? No sabes, ¿no? Ya, pero sí, sí, profesor, solo es para, ¿no? Usted lo puede colocar como, ¿no? Como veo, pero la tendencia es, bueno, es que sean datos codificados sin codificar de esta manera. Sí, si hubiera alguna pregunta más. Una pregunta. O sea, solo puedo trabajar 3 niveles. No podría trabajar más. ¿O No, habría? este diseño que vemos aquí, profesora, solo es 3 a la K. Puedo trabajar con 3 niveles. Pero como les digo, ustedes también pueden trabajar. La ventaja de este diseño 3 a la K es que ya me permite a mí optimizar. Pero ustedes, si quieren, pueden trabajar un diseño completo, ¿no? Un factorial completo y pueden trabajar con 4 o 5 niveles, ¿no? Con 2, 3, 4 o 5 factores, ¿no? Pero casi siempre, ¿por qué trabajar con diseño 2 a la K y 3 a la K? Porque ya me permite optimizar. Y reduzco la cantidad de experimentos, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Que ya les estoy anticipando, ¿no? Porque tenemos que comparar para entender también por qué utilizamos los otros diseños, ¿no? Pero a partir de 3 a la K yo ya puedo optimizar, ¿no? Porque tengo un punto central y veo un comportamiento, que podría haber una curvatura. Y al hacer, como les digo, realizo mi derivada del punto máximo, el punto mínimo, lo que yo desee, y obtengo ese óptimo. Sí. Sí, no sé si quedó claro, profesora. Sí, doctor, porque yo podría trabajarlo, ¿no? Pero como dice usted, ¿no? Yo ya no estaría así, estaría haciendo como factor, ya no una optimización, porque lo que ya está hablando hasta 3, y ya estoy entrando a optimización, ¿no? Ya indirectamente Exactamente. ya estaría haciendo optimización. Gracias. Exactamente. Ya, profesora. Sí, bueno, y como les decía, Doctor, son formas de representar. doctor, Sí, disculpe, hay preguntas en el chat. Hay preguntas en el chat. ya, voy entonces al chat, ¿eh? Bien, voy viendo antes de repente. Ya, aquí lo pasan ya. Doctor, buenos días. ¿Cuál sería una sugerencia cuando uso la NOVA en un diseño 2 a la K o 3 a la K? Realizar el análisis con los niveles codificados sin codificar. Ah, bueno, creo que esa ya la contesté, ¿no? Realmente el análisis lo puedo hacer con ambos, ¿eh? Pero la recomendación es mejor hacerlo, ¿no? Porque al final, realmente, ¿a qué se hace el análisis, estimados profesores? Pregunta. ¿Yo encuentro a los valores de la variable de respuesta o de los factores? Ya, voy a ver, pero voy a colocar aquí la diapositiva, en algún ejemplo. Vamos al más sencillo, ¿ya? Diseño completamente al azar.
Aquí. Díganme, por ejemplo, aquí. ¿A cuál hago el análisis estadístico? Ya, está bien aquí. ¿Hago el análisis estadístico a esta variable porcentaje de algodón o hago la variable respuesta resistencia a la tensión observada? ¿Cuál lo hago? Hago a estos valores, profesores, ¿no? Entonces, por lo tanto, que yo lo codifique o no lo codifique, ¿no? Al final, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener de este, igual me va a salir probablemente el análisis de varianza, no va a variar, porque no está ingresando aquí. No está ingresando esos valores, ingresan los de la variable de respuesta. Pero aquí sí la pregunta de, ¿no? de la colega. Bueno, no sé si colega, ¿no? Para una mujer no lo vi bien, disculpe. Ahorita lo verifico. Cuando yo genero un modelo matemático, no me conviene codificados. ¿Ya? Es mejor que sea sin codificar. ¿Ya? Es mejor que sea sin codificar. Pero el análisis, como les digo, se va a realizar igual. Análisis estadístico. A ver, ¿alguien más? Ya, en un diseño 3 a la K, el valor del nivel medio necesariamente tiene que ser la semisuma de los niveles bajo y alto. Sí, porque tiene que ser proporcional, realmente. Para ese 3 a la K sí, pero cuando ya vamos a ver, por ejemplo, aquí el diseño central compuesto rotacional, no necesariamente coincide en que yo divida uno y el otro, ¿no? O sea, y me salga el promedio. Van a dar cuenta que voy a tener también, aparte de los 3 niveles, 2 niveles más, ¿no? Axiales, donde son proporcionales también, pero no son semisumas, ¿no? Yo utilizo una fórmula para hacer ese cálculo, pero son proporcionales, hay proporciones como se determina en sí. Pero para este caso, sí, el valor medio normalmente tendría que ser la semisuma, ¿no? ¿Para qué? Por algo de valor medio, ¿no? Y sobre todo lo que les dije inicialmente, entre los factores que tiene que hacerse, que sea siempre cantidades proporcionables, o sea, o proporciones, ¿no? Que tengan cierta razón adecuada. Si subo de 5 en 5, de 5 en 5. Si subo de 10 en 10, de 10 en 10. Si subo de 3 en 3, en 3 de 3. Si subo de 2 en 2, de 2 en 2. Pero me dicen, ¿pero podría ser? Sí podría ser, pero hasta el análisis lo hace, el software lo hace. El cálculo se hace. Pero ¿cómo interpretas? O sea, tú dices, por ejemplo, quiero medir temperatura y pasteurización. Y mido, por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo temperatura de 65 grados. Otra temperatura de 67 y luego tengo temperatura de 75. O sea, estás midiendo variaciones en 2 grados y luego, como tienes que ver, de 65 a 67 son 2 grados. Y de 67 a 75, 3, 8 grados. ¿Cómo explicarías eso? ¿Sí? No sería tan congruente explicar en ese sentido. De hacerlo, puedo hacerlo, puedes diseñar. El software te hace el cálculo. Te hace el cálculo, pero recuerden a la variable respuesta. Pero ¿cómo realmente dices que hay efecto? ¿No? Que esa temperatura al incrementar, ¿no? 2 grados, luego 7 y luego de repente incremento 15. O sea, no es tan razonable o adecuado para explicar. Puedes tratar, pero no sería tan adecuado como realmente incrementar con razones, ¿no? Una proporción adecuada, incrementos razonables, ¿no? Entonces, por eso que de repente aquí, sí, para el nivel medio, lo adecuado sería el, ¿no? Nivel bajo y alto. Pero aquí te vendría también otra pregunta. Pero, ¿y qué pasaría si de repente en ese promedio yo tengo, por ejemplo, dos temperaturas? Tengo 65, se me da la casualidad de medir y quiero 65,9. Y la otra tengo 75,22. Y luego voy a sacar el promedio. Me va a salir de repente con 2, 3 decimales. Y yo preguntaría, ¿y ustedes van a poder medir esa temperatura con 2, 3 decimales? De medir lo van a poder medir, ¿no? Pero ¿lo van a poder controlar esa temperatura? Entonces también ahí es importante eso, ¿no? Estimados profesores, que debemos tener en cuenta también ello, de que permita realmente una adecuada medición, ¿ya? Una adecuada medición
que yo tenga el equipo para ello. Y por eso también a la hora de seleccionar los niveles, de todas maneras, tengo que tener en cuenta ello. ¿Puedo realizar una medición adecuada? Y eso me pasó justo hace una tesis que hemos realizado, bueno, es de pregrado, pero le hemos dado bastante forma acá con una freidora. Se compró una freidora, bueno, no tan buena que digamos, porque era una tesis de pregrado. Y la verdad que ahí, ¿qué ocurría? De que una cosa es cuando te venden, que puede ser hasta por internet, en una tienda, tiendas conocidas, bueno, ustedes cuando no quiero mencionarlas, ¿no? Te venden una freidora y te dicen, ¿sabes qué? Trabaja a 150 grados, trabaja a 170, 180. Pero, ¿y cuando lo cargas con aceite? ¿Llegará a esa temperatura? Y cuando le vas a adicionar, por ejemplo, vas a freír, creo que freímos a racacha, me parece, hojuelas de racacha, para ver cuánto absorbía de aceite, ¿no? Y la cuestión es de que cuando se agregó, por ejemplo, la racacha, la temperatura de medición que tenía, cuando la agregaron, pues 20 grados de diferencia. Por ejemplo, eso es en la parte de la ejecución. Y eso tengo que hacerlo, determinarlo experimentalmente, cuánto debo agregar y cuánto reduce para medir adecuadamente la temperatura. Pero, ¿y qué ocurre si me sale que debo ese freír a 150,25 grados? Si ustedes creen que esas freidoras, salvo que ustedes la hayan diseñado adecuadamente y no sé cuánto les hubiera costado el diseño, para que te mida así con decimales, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta, colegas, ello. Y sobre todo trabajar con 2 decimales, más complicado. A veces mejor que hago redondeo. Pero también tengo que tener en cuenta eso. Una cosa es el papel y otra cosa es el práctico. Realmente lo voy a medir y a la hora de reportar un resultado. Mi diseño me decía, por ejemplo, 150,25, pero yo en la hora de la hora he medido 150 y estoy reportando como si fuera 152,5 y eso, por ejemplo, también no es adecuado porque recuerden, como investigadores trabajamos también a nivel ético también. Y la persona que lee ese artículo quiere replicarlo. Y a la hora de replicar también no lo va a poder hacer, bajo las mismas condiciones. Entonces también hay que reportar adecuadamente. Y sobre todo tratar de diseñar bien el experimento, teniendo en cuenta dónde lo voy a realizar y qué condiciones tengo. Eh, Está presente el profesor. Estimados colegas, tengo una pequeña reunión ahora. Por favor, no sé si podríamos dejarlo hasta ahí y continuamos el día miércoles. Miércoles. Sí, doctor, creo que quedan lunes, miércoles y viernes. El miércoles, doctor, buenas. Sí, Lunes, sí, miércoles. doctor. Doctor Roland, no sé si llegaron a instalar de repente el Design Expert para ya de repente hacer una corrida al menos el día miércoles. Sí, doctor. Sí, sí lo llegaron a instalar entonces. Ya, estimados profesores, entonces, por favor, el día miércoles nos encontramos en el mismo horario. Hemos quedado de 9, ¿no?, a 12, ¿no?, 9 de la mañana hasta el mediodía. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Ya. Gracias también, doctor. Nos vemos, estimados profesores, el miércoles, por favor.